Elisa Carrió, ¿no saca el 20%, Cristina? Se dijo en un contexto, y yo creo que hay que explicar el contexto. Creo que todos están ayudando a un discurso oficial mentiroso de invencibilidad. Y cuando digo todos, no 6, 7 y 8, sino todo el periodismo argentino. La estrategia de comunicación del gobierno es decir, muerto el líder, desarmado el PJ, porque el sindicalismo está por un lado, en tensión con Scioli, vamos a sustituir esta muestra de fragmentación por una muestra de invencibilidad. Y se lo están comprando todos. Y la verdad, ¿es así? A ver, es absolutamente falso. Es absolutamente falso. No puede ser que hace 2 semanas el poder se desintegraba y hoy hay invencibilidad. A mí esto es lo que menos me preocupa. Primero, yo le quisiera transmitir a la sociedad, porque la mentira no se tira incienso a la nada. El problema de la mentira es que genera miedo en la sociedad. Entonces nosotros tenemos 2 deberes. Primero, no generarle miedo a la sociedad, por lo menos a un 66 o 70% de esta sociedad que no va a votar ni a Cristina Kirchner ni a Scioli, sino que va a votar a un candidato de la oposición, por eso no estoy hablando por nosotros, que se quede tranquilo que esta es una de las otras mentiras. Y la segunda deber que tenemos es elevar la altura del debate. Porque si nosotros no empezamos a hablar de las pymes, de la propuesta, del Banco Central, de qué están haciendo con los dólares, vamos a seguir hablando de los dichos de un ministro, de los rulos de una presidenta, y no vamos a hablar de la Argentina, que es lo que el gobierno quiere. Ahora, que llevemos a las elecciones hablando tonterías en tono vulgar, y nosotros no nos vamos a prestar a esto. Ahora, usted el 20% lo dijo, entonces puede ser figurado o no, pero sí, la va a agarrar Aníbal Fernández y le va a decir de todo, porque usted está diciendo que... Mire, a mí hace 20 años en la Argentina todos me dicen todo, pero acá estamos. Con una fuerza política armada, con una fuerza política que disputó las elecciones, con una fuerza política que salió segunda en el 2007. Yo no tengo narcisismo que cuidar, y cuando tuve que poner el cuerpo por la oposición, pero también por los medios, la que puso el cuerpo es esta persona que está acá. Así que me peguen no me interesa. Elisa, y digamos, entonces, el gobierno está construyendo esta sensación que no es cierta. Usted dice que de alguna manera se va a repetir algo parecido a la última elección. Pero es que es así porque sociológicamente es así. O sea, el que votó en contra de kirchnerismo no vuelve a votar el kirchnerismo. Ya en el 2007 se corrieron las clases medias urbanas. Ya en el 2007, cuando nosotros salimos segundos, ya ganamos por más del 50% de las grandes ciudades. Y si Cristina hubo fraude, y además si no fuimos al balotaje fue porque el sector medio del campo la votó a Cristina. Hagan la suma. Los sectores medios urbanos mantuvieron ese voto y se sumó el voto del campo que le había votado a Cristina y quedó en el 70% contra el 30% del gobierno. Pero ahora usted vio que la presidenta está cambiando el discurso para captar esos votos que perdieron en Capital, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, perdón. Las opiniones en los pueblos cambian. Acá lo importante es hablar y que votemos por un proyecto en serio de país. Si hay mucha gente que la quiere votar a la señora presidente, que la vote. Lo que tenemos que debatir es a qué proyecto de país vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir favoreciendo a los bonistas de la deuda y haciendo pagar con inflación a las clases medias? Esta es la pregunta central. El año pasado se dispusieron de 6.000 millones de dólares y hubo 30% de inflación. Y esta es mi frase. Ahora se vuelven a disponer de miles de millones de dólares, por supuesto que los bonistas están de fiesta. Los titulares de los bonos que no son extranjeros, son argentinos, son empresarios y son banqueros. ¿Está? Y entonces, para recuperar reservas, vamos a tener... Cuando yo hablo de inflación del 30 o del 50, estoy hablando de la inflación, la única que en realidad es importante, que es la de los sectores bajos. Porque cuando hablamos de una inflación del 30%, que son las paritarias, la está reconociendo el oficialismo,
estamos hablando de una inflación del 40% en los alimentos. O sea, cuando yo hablo del 50% en los alimentos es decirle a los sectores bajos, porque su señora presidenta que dice que trabaja para ustedes está pagando la deuda con plata del central, está haciendo una expansión artificial de la economía, a usted los alimentos, y con el problema mundial que tenemos, y con el problema mundial que tenemos de Medio Oriente y de la suba de los commodities alimentarios, usted, por lo menos, las cosas le van a valer el 50% más. O sea, Elisa, usted entonces piensa que la inflación está desbocada, porque a ver, sí, del 20 al 30, después del 30 al 50, del 50 uno puede pasar al 80, sí. La política del gobierno es una política de descontrol de la inflación, para licuar la deuda del Estado, para generar una expansión artificial de un artificial consumo, y producto del gran negocio de los bonos, cuyos titulares, aparte de los banqueros, de los empresarios, también es Cristina Kirchner, porque está claro que Néstor Kirchner tenía muchísimos bonos y los debe tener toda la asociación ilícita que lo acompañó. Es así de simple. ¿Quién está pagando este costo? Las clases medias y las clases bajas. ¿Cómo lo están pagando? Con inflación. Esto es así. ¿Y por qué no se habla más? Porque acá hay mucha gente, la que siempre ganó mucho, que está ganando fortunas. Por eso hay silencio en los diarios acerca de esta cuestión. Elisa Carrió, usted habla de los sectores de clase baja, sin embargo, el gobierno piensa que con los planes sociales, con una serie de subsidios, tiene captada a la clase baja y va a ser la base de su voto. A ver, por ejemplo, yo creo que el gobierno hizo bien en copiarnos el ingreso ciudadano a la niñez, que lo hizo mal y que ahora hay muchos problemas de implementación. Está porque una mujer que tiene 3 hijos de distintos maridos no cobra. No cobra porque los maridos trabajan y las han abandonado. Pero ha aumentado la matrícula, lo hizo bien. Esto mejora la ciudadanía. Ahora, ¿ustedes no creen que porque la gente mejora, esto no es una dádiva, esto es un derecho? Miren, nosotros recorremos el conurbano. Las mujeres pobres de la Argentina no quieren que sus hijos vivan de planes sociales. Las mujeres pobres de la Argentina quieren que sus hijos sean de clase media, que tengan escolaridad, que tengan trabajo, que puedan tener una casa y un auto. No quieren que terminen en el delito en las villas vendiendo la droga que facilita el poder. Ahora, Elisa, digamos, de acuerdo a su diagnóstico, es como hay como una gran fabulación por parte del gobierno, porque el gobierno dice, hay crecimiento económico, pero usted dice, este crecimiento, digamos, se financia con inflación, al final lo va a pagar la sociedad. Lo está pagando. Por eso la presidenta del Brasil, con menos del 5% de inflación, cortó el ingreso al Estado, porque la presidenta del Brasil sabe que la inflación es el impuesto más regresivo, que el único que lo pagan son los sectores pobres. ¿Y a Cristina no le importa eso? No, les importa el poder. Toda la vida les importó el poder. En general, a la Argentina política en su gran mayoría solo le interesa el poder. Si no les hubiera interesado el poder, se imaginan, con tantos años gobernando el peronismo, alguien tendría que ser de clase media, pero seguimos en el 30% de pobres, después de las épocas de mayor crecimiento. Por eso es muy importante dos cosas. Decir que vamos a salir, que acá hay que crear 200.000 pymes emprendedoras, que geopolíticamente estamos en la mejor situación mundial, alejadas del conflicto geopolítico mundial que ya es muy grave, y que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad y votar como queremos. No es lo posible. Podemos ser el mejor país de América del Sur. Carrió. Y tenemos que tener fuerza para juntar voluntades y para decir podemos ser esto. Muchas veces se la ve a usted caminar sola o a la coalición cívica. Vemos que faltan alianzas con otras fuerzas políticas que pueden pensar con ustedes. ¿Y por qué es? ¿Por una cuestión de principio? ¿Porque prefieren ir solo o por el carácter suyo, que es muy difícil pactar? Es cierto, el carácter. Porque esto es una novedad, esto. Voy a hablar del carácter. No es fácil usted. Por supuesto. Si hubiera sido fácil,
ya hubiera sido ministra de Menem, ministra de Duhalde, ministra de Kirchner, y ya hubiera sido corrupta. Mantenerse en una posición de firmeza, no aceptar todos, absolutamente todos los cargos que me ofrecieron todos los gobiernos, tiene su precio, pero era el precio de sostener una fuerza con principios a lo largo del tiempo. Ahora, un presidente necesita conducir un país. Si no tiene carácter, no lo conduce. El ejemplo del gobernador de Buenos Aires, que es un hombre sin carácter, de una enorme ambición y capaz de soportar por esa ambición cualquier humillación, no es lo mejor. Daniel Scioli es fácil. De tan fácil que es, no defiende a la provincia de Buenos Aires y se humilla con la presidenta. Si ustedes quieren en realidad, o si queremos una presidenta que conduzca con principios, con honestidad, que no robe, que no le pida plata a los empresarios, que no transe y que genere una república en serio, para eso hay que tener carácter. Para eso hay que tener carácter para decirle el no a los que te quieren financiar. Hay que tener carácter para evitar los negociados políticos entre las distintas bancas en el Congreso. Hay que tener carácter para educar a tus diputados. Aunque tengas que perder, hay que mantener los principios. ¿A usted o a sus diputados les ofrecieron plata alguna vez para comprarlos? Algunos sí. En el juicio político hay barra. Y lo negó. A mí ni se me acercan. ¿Y cargos se dice? Usted dijo que todos los gobiernos... Eso sí, me ofrecieron muchísimo dinero para financiar las campañas. De $500.000 para arriba. Y jamás los acepté. ¿Pero quién ofrece esa plata? ¿Quién la pudo ofrecer? Empresas. O sea, es una empresa a cambio de favores, supuestamente. Como la recibe la mayoría de los partidos políticos en la Argentina, laboratorios, y entonces después no se puede tocar los medicamentos. Por eso somos un partido pobre. Pero no porque no nos ofrezcan, sino porque un presidente tiene que tener las manos limpias y poder ser árbitro de todo el sistema. Recién usted habló, digamos, que le habían ofrecido cargos Menem, mencionó Duhalde. No, Menem no. Menem no. Ah, bueno, Menem no. Está bien. Menem no. ¿Y Kirchner sí? Sí. ¿Y qué cargo le ofreció? Ministro de Justicia. ¿Que al inicio del gobierno? Claro, Valito Romá y Alberto Fernández, que llamaba 18 veces a mi casa todos los días, y que cuando dijo o venís al gobierno o te aniquilamos, yo les dije voy a ser linchera. Nunca aniquilada y menos por una ordinaria. ¿Pero en alguna época se llevó bien con los Kirchner usted? Yo tengo cariño por Cristina. Creo que algunas cosas se está haciendo mejor. Yo la quiero personalmente, pero tengo una absoluta oposición al régimen que representa, que es un pseudo izquierdismo que es nada más que un peronismo fastasmal de los años 70. No comparto los esquemas de corrupción ni de su familia ni de su gobierno. Dice su familia por las denuncias que hizo Coalición Cívica sobre supuesto enriquecimiento ilícito. No comparto un montón de cosas, pero yo la quiero, lo que no quiere decir que la respete, pero yo la quiero. Yo la quise cuando era diputada, me parece que está en una situación muy difícil, no es fácil manejar un gobierno y un movimiento como el peronismo, que además tiene unos niveles de corrupción terribles. No creo que ella sea corrupta como lo fue, sí, infinitamente corrupto su esposo. Y yo deseo que termine su mandato. Digamos, separa a Néstor Kirchner de Cristina Kirchner. No en la responsabilidad. Claro, porque usted habló, creo, lo comentó al comienzo, asociación ilícita. No en la responsabilidad política, no en compartir ese dinero. Pero Cristina es mejor persona. ¿Son ricos los Kirchner? Infinitamente más ricos que lo que dicen las declaraciones juradas. Ahora usted dice que la quiere a Cristina Kirchner. ¿Y qué piensa? ¿Que ella la quiere a usted? Seguramente no, pero ella no tuvo vínculos afectivos con nadie. Pero como yo tengo vínculos afectivos con todo el mundo, aunque después se enojan conmigo, porque cuando yo tengo un carácter difícil, sí. Todos me retaron los diputados cuando denuncié y evité que se apruebe un presupuesto que le daba 60.000 millones, pero los que me vinieron a buscar para que lo salve fueron ellos. A ellos se les iban los diputados, dijo Lilita Salvano, y al otro día se enojaron conmigo. Esos mismos diputados hoy llaman todos los días a mi casa. Así que no se preocupen, un día se enojan y otro día me aman. Se enojan en tiempos no electorales
y me empiezan a amar en tiempos electorales. Así que no se preocupe, en 3 meses vuelvo a ser la tipa más generosa, más maravillosa, más divina, y hasta los candidatos dicen, no sé qué pasó con Lilita que se nos fue. Elisa, el gobierno, digamos, o muchos analistas sostienen que el gobierno está teniendo como un giro hacia, entre comillas, progresismo, ¿no? Hablan de la cámpora. ¿Qué opina de todo eso? ¿Qué le parece la cámpora y todo ese...? La verdad que yo no opino más nada. Nuestra lucha fue contra un modelo y un régimen. Ese régimen terminó el año pasado. La verdad es que lo único que ahora viene es qué modelo de país. Ahora estamos trabajando con los emprendedores. Ahora Patricia se está yendo a las favelas para ver cómo se urbaniza y se soluciona el tema de seguridad. María Eugenia Estensoro, nuestra candidata en Capital, trae a gente de Medellín para ver cómo se ordenó el tema de seguridad en nuestras ciudades, que vamos a seguir hablando de todo esto para en octubre decir qué vamos a hacer, no sé, porque nos pasamos 8 meses delirando sobre una frase de la presidenta que se fue. No, yo les propongo a la nación y le propongo a todo el mundo empezar a debatir en la mesa, en Narváez, con quien sea, qué vamos a hacer con las pymes, qué vamos a hacer con la energía si sube el petróleo, qué vamos a hacer con el dólar, cómo vamos a pagar la deuda, qué vamos a hacer con la inflación, qué vamos a hacer para desarrollar este país. Todos los analistas en el mundo están diciendo que esta década es la década de América del Sur. Y la única duda que queda para desarrollarse, no para crecer, la que viene. La única duda que queda es si Argentina se va a quedar retrasada junto con Venezuela o con Nicaragua. Lilita, usted dijo que Cristina Kirchner no superaba el 20% de los votos, sea figurado o no. ¿Usted cuántos? Cualquier oficialismo, dije. ¿Usted cuántos votos piensa que va a obtener? Porcentaje, por supuesto. No lo sé, no lo sé. Nosotros tenemos el 10% cautivo, que ahora ya lo tienen que reconocer todos, y a partir de ahí empezamos a crecer. Pero la verdad es que nadie lo sabe. Yo apuesto a que mucha gente tenga esta voluntad de una república pluralista. Yo sí agradezco a la vida haber formado un partido, la verdad que tiene una élite de candidatos, Adrián Pérez, Juan Carlos Morán, Carlos Comi, la verdad, un grupo de diputados excepcionales y un partido nacional. Digo, ojalá me toque a mí, me gustaría terminar con la corrupción y terminar con la impunidad. Pero si no me tocara, este partido va a gobernar este país, la coalición cívica va a gobernar. Elisa, y usted, digamos, dijo, lo mencionó de Narváez, ¿estaría dispuesta a sentarse a Narváez a hablar política? A debatir, creo que nos tenemos que sentar a debatir. ¿Y usted qué opina de Narváez? Por supuesto, no tengo ninguna duda que ese 70% que hacía referencia a Lilita, que no está dispuesto a avalar este modelo más por lo que se viene comentando, el modelo que miente con el aumento de los precios, que miente con la seguridad, quiere una propuesta de vida, que es lo que se va a elegir. Y no se va a elegir solamente una candidatura. Se va a elegir cómo queremos vivir en Argentina en los próximos 10, 15 o 20 años. Porque esta es una elección de valores, esta es una elección de principios, esta es una elección de ejemplos, es una elección de transparencia. Estamos cansados de vivir en un país que promete y no cumple. La mayoría de los argentinos quieren volver a vivir en la normalidad, en la moderación, en lo que es previsible. Pero digamos, es difícil, digamos... Ahora, bueno, le voy a contar una cosa. Sí, hay una cosa, pero es difícil juntar miren, a... hubo una época, no, para la chicana es difícil, pero no para el debate en serio. Hubo una época... El que gana no debate en este país, el que va arriba a las encuestas dice yo no debato. No, mire, yo debatí. Nosotros ganamos, estamos dispuestos a debatir. Perdón. Yo iba primero en las encuestas cuando era diputada nacional para Capital y debatí con Macri. Sí, debatió. Fui la única. Y nadie quiso debatir. En el 2007 nadie le pidió a Cristina Kirchner que debata conmigo, que era la segunda. Tampoco los periodistas. No, acá nosotros, Marcelo es el socio fundador de A Dos Voces, está de siempre, pero si yo los adoro. Yo fui productor, acá se le ha invitado a todos. Sí. Pero los adoro, pero no se puso la silla vacía, ¿eh? Hay una costumbre que... yo la adoro hoy, pero los quiero igual. En el peronismo y en el radicalismo está esa frase, si voy primero no debato. No, miren, yo primero, última, la sociedad necesita debatir. Y quería recordar algo. En la época del menemismo, y ustedes saben que yo era furiosa y que denuncié toda la corrupción, hice la comisión de lavado, todo. Pero había una cosa que era, íbamos a los programas y se debatía. Yo me acuerdo de debatir con Amadeo, yo estaba con el radicalismo, políticas sociales universales o focalizadas, Amadeo decir focalizada y yo hablar del ingreso ciudadano a la niñez.
Los ministros iban a los programas de televisión. Se debatía en el Congreso. Lo mismo ocurría en la época de la Alianza. La supresión de la democracia. ¿Saben que yo creo que nos están... ¿Saben qué es lo peor del kirchnerismo? Lo más terrible es que quieren que nadie piense. No solo que piense distinto como Horacio González, que es un papelón internacional, como si yo voy a juzgar la obra de Chesterton por el sexo de o por la amante de Chesterton, o por las ideas políticas. Esto es signo de una ignorancia. Lo terrible de lo que no hay que prenderse es de que quieren que nadie piense nada. Esto es parecido. ¿Saben cómo se llama eso? Fascismo. Son fascistas menores, ni dan miedo, son de comedia menor. Todo el mundo está pendiente de un programa de televisión, yo nunca lo vi, que no se sabe ni quiénes lo integran. Ellos quieren, este fascismo del no pensar, quiere que en estas mesas se hable de los rulos, quiere que en esta mesa se hable de la invencibilidad. No, hablemos de las pymes, hablemos de lo que pasa en Medio Oriente, hablemos de la política social. No le hagamos el juego a los fascistas menores que están a punto de irse. Ahora, Elisa, le quería preguntar, porque dice, bueno, quieren que no pensemos. En la década de Menem se criticó mucho el discurso único, ¿se acuerda? Que bajaba del poder. ¿Esto es parecido o es peor? Mucho peor. ¿Por qué? Menem parece Ilia al lado de Kirchner. Porque Menem era un corrupto, simpático, que dejaba gobernar y los ministros debatían. Los habilitaba, todos los ministros, uno podía estar de acuerdo o no. Corachí iba al Parlamento y discutía. Iban los otros y discutían. Yo siempre estuve en contra, a ver si ustedes me entienden. Siempre combatí, pero hablaban, daban la discusión. Era todavía una época democrática. Pero guarda que la democracia no solo se pierde porque no hay elecciones, se pierde por frivolidad, se pierde por banalidad. En Alemania, un día los alemanes dejaron de pensar y Hitler ganaba por el 60%. Y cuando dejaron de pensar, murieron muchas personas. Esto no es así. No le permitamos a este grupo de gente menor que no nos dejen pensar. Elisa, gracias, gracias. ¿Cómo no vio? Tan bárbaros, tan lindísimos. Bueno, muchas y saquen ese sapo, porque yo la próxima a mí me salta el sapo. Tiene dos sapos. Trate de que ninguno de sus partidos se tenga que entregar sapos. Bueno, en un ratito. Un periodista también. No, varios sapos nos hemos comido. Todos. Nadie está exento de comerse un sapo en la vida. Bueno, nos vamos a ocupar después del Congreso, como dijimos.